Bueno, hermanos, buenos días a los que no he podido saludar. Qué bueno que aunque ha sido una mañana lluviosa, hemos podido llegar hasta acá para celebrar juntos al Rey de nuestras vidas, y también, por supuesto, aprender de su palabra. Imaginemos por un momento que estamos en un salón grande así, o incluso puede ser que mucho más grande, y que en él estén sentados personajes como Aristóteles, Newton, Stephen Hawking, Bill Gates, en fin, todos los grandes genios que han pasado e inclusive hay todavía en este mundo. Todos para contestar una simple pregunta. ¿Puede el hombre descubrir quién es Dios y cómo obra? Imaginémonos a ellos tratando ahí con sus fórmulas, sus ecuaciones, sus razonamientos para tratar de dar respuesta a esta sencilla pregunta. ¿Puede el hombre descubrir quién es Dios y cómo obra? ¿Sabe? La respuesta no está en la mente de ellos. Y la respuesta es muy simple. No pueden. Ningún ser humano, por muy capaz que sea, por mucho razonamiento que haga, puede descubrir ni entender el obrar de Dios. Es Dios quien de su propia voluntad se revela al ser humano que, por supuesto, necesita creer y entender esa revelación. Y eso es precisamente lo que vamos a estar viendo hoy en la mañana a través del pasaje de 1 Corintios capítulo 2, los versos del 10, a partir del 10 hasta el capítulo 3, verso 4. Es decir, 1 Corintios 2, 10 al capítulo 3, 4. Y antes de leer el pasaje, me gustaría tocar algunas cositas. El apóstol Pablo profundiza en este pasaje un contraste que viene desarrollando desde más o menos mediados del capítulo 1. Y es el contraste entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios revelada en Cristo. Algo que, si usted se ha dado cuenta en estos cortos versos de la carta a los Corintios, he podido leerla y he podido ver, es que hay una palabra que se repite constantemente. ¿Cuál palabra es? Sabiduría, Se repite unas cuantas veces. Tómese el tiempo después para contarla, para ver que se dé cuenta que se repite varias veces. Pero el apóstol Pablo se está refiriendo a ella de manera indistinta, es decir, de dos maneras diferentes. Hay una que se refiere a la sabiduría humana, ¿verdad? Esta tiene que ver con la inteligencia, la capacidad, el nivel de razonamiento que tiene el ser humano. Pero la otra manera es referente a la sabiduría de Dios. Y esta la usa para referirse a la revelación de Dios en Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice de esta manera: mas por obra suya, es decir, la obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Sí, son dos sabidurías diferentes, pero se está refiriendo a dos temas muy diferentes. Por un lado, la sabiduría del hombre, razonamiento, inteligencia humana, que la tiene. Por otro lado, la sabiduría de Dios referente a su revelación y obra en Jesucristo. Y este es un contraste muy importante que nosotros tengamos en mente. Porque el problema del ser humano no es falta de inteligencia. Bueno, algunos tenemos falta de inteligencia. Hay otros que tienen más inteligencia que otros, ¿verdad? Ese no es el problema del ser humano. El ser humano tiene capacidad para pensar, tiene capacidad para innovar, para crear. Y bueno, eso es una capacidad dada por Dios en el momento que creó al ser humano. Pero la tenemos como seres humanos, podemos crear. Quiero mostrarles algunas imágenes, las primeras del tiempo de Corintios. Quiero que vean una primera imagen. Ok, esta imagen se refiere a una fuente que existía en Corintios que se llamaba la fuente de Pirene, y al lado tiene el acueducto también de esta ciudad. Esta fuente recolectaba agua de manantiales naturales y la distribuía por toda la ciudad únicamente usando la fuerza de la gravedad. La ciudad de Corintios no era una pequeña ciudad, era una mega ciudad. A todos los lugares llegaba el agua potable gracias a la ingeniería hidráulica que utilizaron las personas a través de este sistema hidráulico. El agua fluía constantemente por tuberías de cerámica y plomo, llegando a distintos lugares de la ciudad con una precisión extraordinaria. La segunda imagen que quiero mostrarles
Ok, esto es un lugar que se conocía como el Diolcos. Era un camino empedrado a través del istmo de Corintios, de mar a mar. Ahí tienen una foto de geografía, del mapa geográfico de la región de Corintios, permitiendo transportar barcos y mercancías sobre rodillos de madera sin necesidad de rodear la península. Es decir, pudiéramos decir que esto es como el primer prototipo del canal de Panamá, pero por tierra, no usando agua. Y yo sé que para nosotros a lo mejor estas dos imágenes ahora las vemos como algo antiguo, algo que bueno, ya eso se ha sido superado, pero para la época fueron dos ejemplos de una ingeniería súper avanzada. Además también los corintios estaban profundamente influenciados por el mundo griego, donde la filosofía, el razonamiento y la sabiduría humana eran altamente valorados. De hecho, si vemos los primeros pasajes estos de Corintios, vemos que Pablo no se mete mucho en temas filosóficos porque de alguna manera él sabía de que aquellas personas razonaban. Es decir, ese no era el problema, no era minimizar su razonamiento, ellos lo tenían, ¿verdad? Es decir, era un mundo en aquel tiempo, digamos que bien avanzado. Déjenme mostrarles una foto más. ¿Qué es esto? ¿Saben qué es eso? Bueno, hay algunos que hace un tiempo atrás decían que el mejor amigo del hombre era el perro. Ahora creo que el mejor del mundo, muchos dicen que es ChatGPT. Inteligencia artificial, ¿verdad? Nuestro mundo no es diferente en avance al mundo de los corintios. Vivimos rodeados de tecnología, inteligencia artificial, descubrimientos impresionantes. Hoy tenemos el iPhone 17, ya ese ahorita queda obsoleto, ¿verdad? Es decir, y realmente la tecnología va avanzando. ¿Para qué vamos a hablar de eso? A pasos súper avanzados. A lo largo de todas las épocas, el hombre ha demostrado tener capacidad e inteligencia extraordinaria. Eso no lo podemos poner en discusión. El hombre tiene capacidad, tiene razonamiento e inteligencia para hacer todas estas cosas y mucho más. Pero la realidad es que aunque el hombre avance intelectualmente a pasos agigantados, sigue siendo incapaz de entender quién es Dios y la manera en que Dios obra. Si no la puede entender, no la puede descubrir, no la puede razonar, porque simplemente es imposible de hacerlo. Porque la única manera que tiene el hombre de ver, por usar otra palabra, la verdad del Evangelio, la obra de Cristo, es decir, la obra de Dios en Cristo, es que Dios mismo se la revele. Si no hay manera de que el hombre pueda descubrir esto, si no está debajo de la piedra, no está en otro planeta, perdón, no está en ningún lugar, ni no hay ninguna forma humana de descubrirlo. Solamente si Dios se la revela. Esas son verdades solo que se pueden reconocer cuando Dios las revela al hombre por medio del Espíritu Santo. Y es una gran verdad que el hombre necesita para resolver su gran problema, que es el pecado. Dicho esto, veremos entonces nuestro pasaje. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 4 al 10. Dice así: pero Dios nos la reveló, y eso se está refiriendo al versículo 9, se los leo también: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Eso dice el versículo 9, y ahora continúa el versículo 10. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con una enseñada por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que yo, hermanos, estoy en el capítulo 3 ahora, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di de beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos, contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? Oremos. Padre, te alabamos y te damos las gracias por tu palabra. Reconocemos como palabra viva y por eso ahora te pedimos, Señor, que nos deje entendimiento para poder escudriñarla y poder sacar verdades importantes para poderlas aplicar a nuestras vidas. En nombre de Cristo estamos orando. Amén. Los primeros versos de este capítulo, sí, los versos 10 al 13, vamos a encontrar la respuesta a la pregunta que lancé al comienzo. ¿Cómo puede conocer el hombre a Dios? La respuesta, por supuesto, no está en la filosofía griega ni en la tecnología moderna. La respuesta está simplemente en que el Espíritu Santo es quien revela la verdad de Dios. ¿Quién es la persona que mejor te conoce a ti? ¿Es así? Pudiéramos pensar que nuestra madre, o nuestro hermano, o nuestro mejor amigo, al cual a veces les confesamos cosas, pero no. La mejor persona que nos conoce a nosotros somos nosotros mismos. Y eso es una realidad, ¿verdad? Hay cosas de nosotros que no se las decimos a nadie. Y bueno, a lo mejor eso me mete como que en un problema a mí. Porque cuando llegue a mi casa, Marlene me va a decir, espérate, que yo no sé de ti después de 30 años. Pero es una realidad, es decir, nosotros mismos somos los que mejor nos conocemos a nosotros, ¿verdad? Y eso no lo podemos poner en duda. Es la misma pregunta retórica que lanza Pablo en el versículo 11, para hacernos pensar. Para hacernos pensar que nosotros por nuestra mente no podemos, sí, nos conocemos a nosotros, pero no podemos conocer a Dios. El único que conoce verdaderamente a Dios es el Espíritu de Dios, porque es Dios mismo. Y es todo lo que Él está compartiendo allí de diferentes maneras en estos 3 versículos. Sí, a Dios lo conoce solamente su Espíritu, ¿verdad? Y Dios, por eso es que Dios no se puede descubrir. Por eso es que Dios mismo es quien se revela a sí mismo al ser humano, ¿verdad? Y mira lo que dice los versículos 10 y parte del 11. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y la segunda parte del verso 11, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. La revelación es obra soberana de Dios. Dios, de su propia voluntad, por su gracia, se quiso revelar al ser humano. Se quiso mostrar, quiso dar las verdades de sí mismo y de su obra al ser humano. El hombre no es quien busca a Dios. De hecho, el hombre continuamente lo que trata es de alejarse de Dios. Piénselo, mire la historia de Adán y Eva. La historia del capítulo, es decir, de Adán y Eva en el comienzo. Ellos se alejaron de Dios y constantemente esa historia se repite en toda la palabra de Dios. Y constantemente esa historia se repite hoy en la humanidad también. Todo el tiempo el hombre lo que hace es tratarse de alejar de Dios. El hombre es quien viene en rescate, es decir, Dios, perdón, es quien viene en rescate del ser humano. La propia palabra dice que el Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Es decir, no es la palabra humana, es el propio Espíritu Santo. Lo que atrae al hombre pecador a Dios es el Evangelio, es la obra de Dios en Cristo, que realmente es quien lo revela a través del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en los versículos 1 y 2 de este capítulo dice que no había ido a ellos con excelencia de palabras, sino que se había propuesto hablarles de Cristo. ¿Y de Cristo qué? Crucificado. Él sabía que no había entendimiento, interpretación humana que pudiera hacer cambiar la mente de un ser humano. Solamente el mensaje de salvación en Jesucristo. Ese es el mensaje que puede acercar al hombre pecador a Dios. Ese es el mensaje dado por Dios para que el hombre pecador se pueda acercar a Dios. Por tanto, el hombre no es quien encuentra a Dios. Es Dios quien se revela al hombre. Es Dios por medio del Espíritu Santo quien revela el Evangelio al hombre para que tenga la oportunidad de reencontrarse con su Creador. Ahora, viendo esto así, pudiera surgir otra pregunta. Si el Espíritu Santo es quien revela la verdad de Dios al ser humano necesitado, ¿por qué no todos reciben el Evangelio? ¿Por qué no todas las personas que escuchan el Evangelio
no todos lo aceptan. Hay algunos que lo rechazan. ¿Por qué? Bueno, la respuesta a esta pregunta nos lleva a entender dos realidades que Pablo menciona en este pasaje. Por un lado, primero menciona la ceguera del hombre natural y por otro lado menciona la nueva capacidad del hombre que cree y responde en arrepentimiento y fe a ese evangelio. Hablemos de la primera, la ceguera del hombre natural. Dice el verso 14, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Aquí se denota que el problema del hombre, por supuesto, no es falta de inteligencia, es un problema de naturaleza espiritual, es falta de espiritualidad. El verso 14 define al hombre natural como la condición en la que quedó el ser humano después de la caída. Si el hombre, Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios, quedaron separados, quedaron apartados del Señor, porque tomaron la decisión de alejarse. Esa es la condición que tiene el ser humano después de la caída. Una condición de separación, una condición de depravación. Si no acepta las cosas del Espíritu de Dios, no las puede aceptar. Es contrario a la naturaleza pecaminosa humana. Son necedad. Hay otras versiones que dicen que para él son locura. No las puede entender intelectualmente. Por eso el propio Stephen Hawking, en un momento que le preguntaron acerca de Dios, él dijo, la conclusión que yo he llegado es que el hombre no necesita a Dios. Claro, no podía llegar a otra conclusión desde su mente humana. Era un genio, pero intelectualmente no se puede definir quién es Dios ni su obra. Por eso él pudo decir eso, porque lo interpretó desde una manera, decimos, necia o loca. Es decir, no las puede entender, no hay manera. Al estar en este estado de depravación total, y mire, piense el estado de depravación total, cuando vemos esta palabra depravación, la vemos con una palabra muy grande. Y bueno, y siempre pensamos, bueno, espérate, un depravado es una persona, un vicioso, un violador, un asesino. No, todo ser humano está separado de Dios por causa de su pecado, por causa de la condenación de pecado, sea un pecado u otro. Todos nos convierten en pecadores delante de Dios. Todo ser humano estamos separados por causa de nuestro pecado y eso nos condena y por eso estamos en esta condición de depravación total. El hombre está incapacitado por sí mismo, está incapacitado espiritualmente para encontrar a Dios. Necesita una regeneración, un nuevo nacimiento, un nacer espiritualmente. Por eso cuando Nicodemo se encuentra con Jesús y tiene esta conversación con él, Jesús le dice, espérate, tú conoces mucho de la ley, tú eres un fariseo, pero tú necesitas nacer de nuevo, al igual que todos los seres humanos que están separados de Dios. Y ese nuevo nacimiento se refería, por supuesto, al nacimiento espiritual. Ya sabemos que la cuestión de entender el Evangelio no es intelectual. Es cuestión de que el Espíritu Santo de Dios transforme la mente y el corazón del hombre natural con el Evangelio. Él llega con este mensaje al hombre natural, al hombre que está separado de Dios, al hombre que tiene esta condición de depravación total, para que el hombre natural responda al Evangelio. Recordemos una vez más que el Espíritu Santo es quien convence tanto de pecado, de juicio, como de justicia. Ahora, seguidamente Pablo contrasta a este hombre natural con algo radicalmente diferente. El creyente que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Es la persona que en un momento era un hombre natural, le llegó la revelación de Dios, respondió a esa revelación en arrepentimiento y fe, y hoy es una persona totalmente diferente. Se define aquí como un creyente espiritual o el hombre espiritual, como se dice ahí. Dice el verso 15, en cambio, es decir, en contraste con este hombre natural, este espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dicen los versículos 15 y 16. Esta persona ha sido confrontada por el Espíritu con el Evangelio y ha respondido en arrepentimiento y fe. Ahora es una nueva criatura. Puede discernir espiritualmente, es decir, ya puede entender quién es Dios, o al menos muchas cosas de quién es Dios y la manera de obrar. Vive bajo una nueva perspectiva y tiene acceso a la verdad de Dios. Y ahora esta persona espiritual ya vive en este mundo, porque no se mete en una burbuja, pero reacciona de maneras diferentes a las situaciones y complejidades de este mundo caído y dominado
por el pecado. El hombre espiritual vive conforme a lo que ya es en Cristo. Es otra persona, ¿verdad? Es una nueva criatura. Y no vive conforme a su vieja naturaleza pecaminosa. Ahora bien, es decir, Pablo hubiera podido haber terminado aquí su mensaje. Si el apóstol Pablo pudiera haber dicho, espérate, déjame hacer ahora un cierre aquí brutal con todo esto que he dicho. Y sencillamente podía haber dicho, ustedes tienen la mente de Cristo, recuerden, se estaba refiriendo a la iglesia de Corintios, ustedes tienen la mente de Cristo, vivan como tal. Vivan como lo que son. Son personas espirituales ahora, ya no son hombres carnales. Pero sabe, no lo hace. Él conoce una realidad que es incómoda, que la iglesia de Corintios está viviendo. ¿Verdad? Dentro de la iglesia hay personas que son creyentes, pero viven bajo, es decir, pero viven muy lejos de cómo deberían vivir en Jesucristo. Es decir, no por falta de salvación, sino por falta de madurez espiritual. Y esto nos lleva a los 4 primeros versículos del capítulo 3. A estas personas ahora aquí Pablo les llama creyentes carnales. Miren lo que dice estos versículos. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo, os di de beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? Miren, contra toda lógica humana, este pasaje dice que pueden haber personas que son creyentes, ser salvos y aún así vivir vidas cristianas inmaduras. Humanamente no vamos a entender eso. Por eso vamos a dejar que el pasaje sea el que hable por y para nosotros. No lo vamos a entender. Pero el pasaje declara de que hay personas que son creyentes, son salvos, pero no viven cristianas, es decir, no viven vidas cristianas saludables, son inmaduros en Cristo. Estas personas eran creyentes, ¿verdad? Habían respondido a la revelación de Dios en Cristo. Si hacemos una retrospectiva en el capítulo 1, Pablo reconoce que ellos tenían dones espirituales, que ellos habían mostrado frutos del evangelio, es decir, él los reconoce como creyentes. Pero también les dice ahora, ustedes son niños en Cristo. Ha pasado tiempo y sin embargo no han madurado, ¿verdad? Es decir, todavía necesitan seguir alimentándose con leche y no con vianda. Y eso es una ilustración que él usa para definir de que no habían entendido lo básico del evangelio. Por tanto, no podían entender todavía otras cosas un poco más profundas. Necesitaban seguir alimentándose de leche. A un niño usted no le puede dar un bistec de res a los 2 meses de nacido. Tiene que alimentarlo con leche, ¿verdad? Y así pasa en la vida cristiana. Todo es un proceso progresivo, ¿verdad? Y ellos realmente se habían quedado bien inmaduros en su vida cristiana, ¿verdad? Entre ellos habían celos, contiendas, sí, habían algunos pleitos, ¿verdad? Estaban divididos por lealtades a hombres en lugar de Cristo. Uno decía, espérate que yo soy de Pablo, espérate que yo soy de Apolo. Habían como que diferentes tribus dentro de la iglesia. A lo mejor porque, bueno, imagínate, oye, yo soy de Pablo, Pablo el apóstol. El otro, bueno, yo soy de Apolo, la persona que predica muy lindo, que habla. Y otros se hacían muy espirituales, decían, no, espérate, si ustedes son de estas 2 personas, yo soy de Cristo. Pero no teniendo como a Cristo como el centro, sino que me imagino que dicen, bueno, si ellos son así, déjame yo ponerme un poco más alto. Es decir, ¿qué estaba pasando ahí? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué está pasando aquí? Ustedes no han entendido cosas simples del evangelio. No las están viviendo. Cosas tan simples, por ejemplo, como la que vemos en Juan capítulo 13, versículo 35, donde Jesús le dice a sus discípulos, en esto conocerá el mundo que son mis discípulos, si se tienen amor los unos con los otros. Uno de los primeros frutos que da, es decir, que uno muestra en la vida cristiana es amor hacia las personas. Y esto no quiere decir de que todo el mundo te va a caer bien, porque lamentablemente, humanamente no es posible, pero sí podemos amarnos los unos a los otros. Si podemos ayudarnos los unos a nosotros, si podemos satisfacernos nuestras necesidades los unos a nosotros. Y eso es lo que está diciendo aquí este pasaje. Es decir, ustedes
no se aman. Están pensando en otras cosas, en rivalidades y cosas como esas, y realmente no muestran lo que son, ¿verdad? A veces pasajes como estos nos confrontan más de lo que nos sorprenden. Son pasajes que nos sorprenden, pero cuando los leemos, yo creo que somos más confrontados por ellos, por este pasaje o por su enseñanza, que lo que pudieran sorprendernos. Porque la madurez espiritual no se mide en cuánto tiempo llevamos en la iglesia, ni por el conocimiento bíblico que uno pueda alcanzar, ni por los dones que tengamos o que Dios nos dio, ni por la experiencia tampoco. La madurez cristiana se evidencia en cómo enfrentamos los desafíos de este mundo caído aplicando los principios del reino de Dios. Así es como se mide la madurez cristiana. Si hemos creído en el Evangelio, la pregunta no solamente debe ser, ¿soy salvo? Hay un pasaje en la Biblia que nos dice que deberíamos reevaluar nuestra vida de vez en cuando. Y deberíamos preguntarnos si realmente estamos en Cristo. Es decir, yo creo que es importante que nos hagamos esa pregunta de vez en cuando. ¿Soy salvo? ¿Soy cristiano? Y ahí nosotros mismos, con nosotros mismos vamos a encontrar respuesta. Pero aparte de esa pregunta importante, deberíamos hacernos esta otra. ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿Estoy avanzando en mi vida cristiana? ¿O todavía estoy allí gateando, dando mis primeros pasos? Son dos preguntas muy importantes que deberíamos hacernos. Porque el Espíritu Santo no solo revela la verdad del Evangelio para salvar al ser humano, también la revela para que el ser humano sea transformado progresivamente a través de esa verdad como creyente en Cristo. Quiero terminar en esta mañana de esta manera. Es decir, en este pasaje encontramos tres condiciones espirituales. El hombre natural, ¿verdad? Una persona espiritualmente ciega, incapaz de entender las cosas de Dios, condenado por su pecado y separado de Dios. Eso es lo que manifiesta este pasaje referente al hombre natural. El hombre espiritual, aquel que ha sido transformado por el Espíritu Santo, ha creído en el Evangelio y ahora tiene la mente de Cristo y se esfuerza, trata de vivir esta vida según lo que es, no tratando de cumplir la ley, sino entendiendo de que ya él es diferente a este mundo, de que él tiene la necesidad de conducirse de una manera diferente en este mundo. Y en tercer lugar tenemos al hombre carnal o al creyente carnal, una persona que realmente ha creído, pero que aún vive con inmadurez espiritual, dominada muchas veces por actitudes y pensamientos propios de la carnalidad. Sus reacciones muestran, es decir, son como que cosas extrañas, porque, quiero vivir como creyente, pero no lo muestro. Es como que el contraste que muestra Pablo, quiero hacer lo bueno, pero no me sale, ¿verdad? No funciona. Es decir, y eso es lo que menciona todo este pasaje. Tres condiciones diferentes, tres necesidades diferentes, pero una misma solución. El Evangelio de Jesucristo. Es lo único que puede solucionar el problema de cada uno de estas tres personas. Tanto del hombre natural, como del creyente espiritual, como que del creyente carnal. Las tres necesitan lo mismo, necesitan el Evangelio de Jesucristo. El hombre natural necesita el Evangelio para ser salvado y reconciliado con Dios. No hay otra manera. Tiene que responder a esa revelación de Dios, si no, no va a encontrar a Dios. El creyente espiritual necesita el Evangelio para seguir creciendo, perseverando y viviendo conforme a Cristo. Lo necesita porque si no, no lo va a hacer. No va a vivir una vida cristiana saludable. Y el creyente carnal necesita el Evangelio para ser confrontado, corregido y transformado para que pueda vivir una vida cristiana saludable. Porque el Evangelio de Cristo no solo salva al pecador, también es lo que permite que un creyente pueda crecer espiritualmente. Todo ser humano, independientemente de la condición que tenga, necesita el Evangelio. No hay otra cosa que él necesite más que el Evangelio. Por eso la respuesta de Dios para el hombre no es más filosofía, ni más razonamiento, ni más sabiduría humana. La respuesta sigue siendo Cristo y Cristo crucificado, revelado por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que necesita el ser humano. Y quiero cerrar con una pregunta que quiero que quede en nuestras mentes y que nosotros nos las hagamos allí cuando estemos con nuestra almohada.
¿En cuál de estas condiciones estamos viviendo? ¿Cuál es la condición que ahora mismo yo tengo? ¿Soy un hombre natural? ¿Soy un cristiano espiritual? ¿O soy un cristiano carnal? Y si nosotros con nosotros mismos encontramos la respuesta a esa pregunta, ya sabemos cuál es la solución para salir de ese problema o para continuar viviendo en la condición que estemos. Solamente el Evangelio. Padre, te alabamos y te damos las gracias por tu obra salvadora de Cristo en la cruz, Señor. Gracias también, Dios, porque por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos has revelado esa obra y tú nos has dado la oportunidad de reencontrarnos contigo, Señor. Algo que no merecíamos, Señor. Somos pecadores, somos las personas que fallamos, somos las personas que nos alejamos de ti. Pero tú en tu gracia y tu misericordia has querido, te ha placido, Padre Santo, acercarte a nosotros y rescatarnos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, independientemente de la condición que tengamos, Señor. Que llegues a nuestras vidas, Señor, que te nos reveles, Señor, con tu evangelio para que nosotros podamos vivir una vida diferente. Ya sea que sigamos creciendo espiritualmente, ya sea que necesitemos ser confrontados y transformados por medio de tu palabra para salir de esa condición carnal que muchas veces estamos viviendo, Señor. O ya sea que como hombres naturales, Señor, podamos encontrarnos contigo para ser regenerados en una nueva vida, Señor. Gracias, Dios, por Cristo, una vez más. En el nombre de Cristo oramos.